Bienvenido a una nueva edición de Chaco Rural y hoy hablamos de la producción de soja en el Chaco. ¿Producción de soja en el Chaco es posible? ¿Podemos hablar del tema? Para eso le invité y tengo el honor de presentarles al ingeniero Fernando Fernández, que es un experto en la agricultura y nos va a decir si podemos hablar de este tema acá en Chaco Rural. Ingeniero, muchas gracias, bienvenido a Chaco Rural. Una vez más y un gusto estar con usted. Entonces, ingeniero, ¿podemos hablar de la producción de soja acá en el Chaco? ¿Es una realidad o no? Es una realidad hoy y sí podemos hablar con mucho gusto. Ya está el tema para hoy, así que no te vayas, que en breve regresamos con este tema de producción de soja en el Chaco. Ya estamos de vuelta en Chaco Rural y ahora sí vamos a entrar en el tema de la producción de soja. Y la primera pregunta es, ingeniero, ¿cómo se inició la producción de soja acá en el Chaco? Bueno, para entrar en un contexto histórico, la soja entra en el sistema agroganadero principalmente para mejorar las pasturas degradadas. Esos potreros que inicialmente tenían problemas, vamos a decirle de malezas, hormigas o que la carga animal ya no era interesante comercialmente. Entonces los ganaderos se vieron envueltos en buscar una alternativa, un cultivo que sea, aparte de ser mejorador en el sistema, mejorador del suelo, también traiga renta. Entonces empezaron a buscar qué podía hacer una leguminosa que, aparte de solucionarles los problemas que ocasionalmente tienen, que son hormigas, malezas arbustivas o el bajo rendimiento de los pastos por el uso intensivo, se dieron cuenta que la soja era una alternativa y entonces la soja entra al Chaco. Al principio como algo experimental, no muy buscado, o sea, no muy técnico, y probando se dieron cuenta que era una alternativa excelente para mejorar los potreros. Aparte que la soja, como ya saben, el mercado principal es el tema de la proteína y los aceites, y se dieron cuenta que también la proteína servía para mejorar o vamos a decirle utilizar la proteína en las raciones animales y mejorar la calidad de carne. ¿Y cómo se logra esta integración de la soja en los potreros? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Hay un gran impacto o hay mucho trabajo que hacer? ¿O cómo funciona este cambio? Bueno, una vez que los ganaderos se dieron cuenta que la soja podría entrar en el sistema de producción de las pasturas, diseñaron todo a través de experimentación y todo eso, un sistema de, vamos a decirle, rotación, que incluye un uso agrícola de esos mismos potreros, que es más o menos de 4 años, y eso después vuelve a pasto durante 4 años. Entonces ellos vieron mejorías en esos potreros, en la calidad del pasto, en la homogeneidad de las parcelas. El tema de las malezas desaparecieron prácticamente, así como las hormigas. Y dentro de ese sistema de mejorar esos potreros, el ganadero también, el productor, vio que podría tener un ingreso de renta al comercializar los granos de soja. Así más o menos llega la soja al Chaco, y de eso hace en forma comercial creo que 5 o 6 años que está. O sea, hace 5 o 6 años recién. Sí. Me parece muy interesante y muy poco el tiempo también. Así mismo, o sea, el poco tiempo que el cultivo tiene acá en el Chaco, ha venido desarrollándose mejoras dentro de lo que es manejo y también, vamos a decirle, cultivares, momento de siembra y toda la parte más técnica de producir soja con calidad. ¿Y cómo se ve la producción hoy en día? La producción, digamos, en hectáreas, ¿cuánta producción teníamos antes y cuánto tenemos ahora y a dónde apuntamos? Bueno, pegó un gran salto acompañado del buen tiempo que tuvimos los últimos 2 veranos. Creo que salimos de 11.000 o 12.000 hectáreas, pasamos los 20.000 y para esta campaña están proyectadas alrededor de 30.000 hectáreas en todo lo que es la región chaqueña.
sea, ya es bastante la cantidad. ¿Y el tipo de suelo importa? Sí, gracias por hacer esa pregunta. El tipo de suelo es muy importante. La soja preferentemente se desarrolla en suelos que acá comúnmente le conocen como suelos más pesados, que son entre franco limoso, franco arcilloso para arriba, que son los que comúnmente los ganaderos conocen como el suelo de monte acá, ¿verdad? Sí. Y los suelos que son un poco más arenosos se destinan para otro tipo de cultivo, que son el sésamo, el maní, la chilla, el sorgo. Y funciona también si, por ejemplo, yo tengo una estancia y voy a desmontar y plantar soja encima. ¿Funciona ese sistema o mejor? No. El suelo, o sea, la soja de desmonte es una de las peores cosas que se puede hacer. Wow. En realidad, lo que se podría hacer dentro de un plan ambientalmente aprobado es habilitar las parcelas, hacer algo de cobertura. Eso es muy importante. La soja es muy sensible al tema de la cobertura y está demostrado por estudios que se hicieron acá, que responde muy bien a primero colocar una cobertura que sería el pasto, Sí. y después de varios años, cuando el suelo esté bien maduro, ahí implantar el cultivo de la soja. Qué interesante. Entonces la deforestación no está tan integrada con la soja, digamos. No, en realidad, así como te digo, no, la deforestación, o sea, deforestar a mí no me gusta usar deforestar, desmontar para hacer soja no tiene ningún sentido para nosotros acá en el Chaco. Qué interesante ese punto. ¿Y cuáles son los valores que aporta la soja a la tierra? Bueno, primero, así como le digo, el homogeneizar la parcela, tener una parcela más pareja, porque madura el suelo. Lo otro es la fijación biológica que tiene una leguminosa en el sistema, o sea, aporta nitrógeno atmosférico al suelo y hace que después una pastura, o sea, una pastura posterior a las hojas tenga unos rindes excelentes. Y aparte de eso, durante el cultivo, en el manejo, se pueden ir eliminando problemas como son las malezas arbustivas, otro tipo de malezas que normalmente en la pastura serían perjuicio, y el control de hormigas, que es un problema latente acá para nosotros en el Chaco. Sí, siempre esas hormigas. Sí, Bueno, ingeniero, ¿qué te parece si nos vamos a una breve pausa? espectacular. Nosotros vamos a ir a una pausa y después regresamos con más de la producción de soja acá en el Chaco. Ya estamos de vuelta en Chaco Rural y estamos enfrente del cultivo de soja y ahora vamos a hablar de la producción y manejo de la soja acá en el Chaco. Ingeniero, ¿cómo se produce la soja acá en el Chaco? Bueno, al igual que la mayoría de los cultivos, es bueno siempre tener un plan de manejo. Nosotros principalmente empezamos por elección de la parcela. Igual que otro cultivo, primero elegimos la parcela, el tipo de suelo, la variedad que vamos a utilizar, eso es muy importante, la fecha que vamos a sembrar. Y en relación a eso hay todavía mucho que estudiar, ¿verdad? Porque como estamos en ambientes que son, cada año prácticamente es un año diferente. Entonces es difícil todavía de decir de tal fecha a tal fecha se puede sembrar soja en el Chaco, en esta parcela. Estamos todavía en esa parte de entender mejor, ¿verdad? Lo que sí identificamos ya que hay materiales mucho más elásticos, vamos a decirle, a nuestra situación, que preferentemente son los materiales de ciclo más largo que se están utilizando comparando con los ciclos comparando con los materiales genéticos que se siembran en la región oriental. Nosotros preferimos los ciclos un poco más largos y también nos dimos cuenta que la soja responde muy bien al tema de cobertura. La cobertura del suelo es algo así como vital, el tratamiento de semilla con inoculantes también. Un suelo nivelado, hay estudios que se hicieron que nivelación del suelo representan incrementos en el rinde de la soja. Y hoy estamos con unos promedios que son prometedores, vamos a decirle, en el sentido de que estamos produciendo soja que oscilan entre los 1.800 y 2.200 kilos por hectárea.
y es una alternativa de renta demasiado valedera. Hay que recordar que en el Chaco no solamente se hace soja, ¿verdad? Estamos dentro de un sistema agroganadero, Sí, sí. donde hay también otros cultivos de renta, el almaní, sorgo, maíz, chía, Sí, sí, sí. sésamo. Me hablaste un poquito de las variedades. Hay tipos de variedades de sojas. ¿Qué variedades se pueden producir acá en el Chaco? Bueno, y así como te digo, comparando con lo que se está sembrando en la región oriental, acá en el Chaco nosotros optamos por materiales que van desde el grupo 6 a más largo. O sea, variedades que son 6.2 del grupo 7 o incluso del grupo 8, que presentan una elasticidad genética que no está bien marcada. Como nosotros tenemos un régimen de lluvia que no es típico, Sí, en el es muy sentido que variable. es muy variable, entonces necesitamos materiales que respondan a ese tipo, o sea, que no sean tan concentrados en época de lluvia, por ejemplo. Ujú. Entonces que sean elásticas, que puedan rendir bien a nuestras condiciones. Entonces optamos por materiales un poco más largos, en el sentido de comparado con lo que se está sembrando en la región oriental, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se combate el tema de plagas o de insectos, lo que tenemos acá en el Chaco? ¿Es igual que en otras partes o es diferente? Justito me hiciste la pregunta, ¿verdad? Nosotros tenemos acá en el Chaco una ventaja con respecto al ambiente. Nuestro ambiente es más seco y es más caliente, entonces el tema de enfermedades, por suerte y para suerte nuestra, es menor la presión de enfermedades comparado con la región oriental. Entonces nosotros tenemos algunas ventajas. Lo mismo pasa con los insectos. Y yo también creo que es por una cuestión de que el área que ocupa hoy la soja no es tanta como en oriental, entonces el tema de plagas y enfermedades estamos sintiendo mucho menos la presión comparado con los productores de la región oriental, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué otro tipo de ventaja tenemos acá en el Chaco? Bueno, aparte de sentir menos la presión de enfermedades e insectos en el cultivo, eso significa economía en el costo de producción. También el suelo es demasiado rico en nutrientes. Comparado con la región oriental, nosotros aún no estamos viendo la necesidad de fertilizar y eso en costo es demasiado representativo. Para que tengan una idea, nuestro costo de producción de los últimos 2 años está alrededor de 1000 kilos de soja y en una base de los últimos precios internacionales estaría alrededor de $300 producir. Todos los costos de insumos más servicios costaría producir soja en una hectárea $300 más o menos. Es muy ventajoso comparado con los costos que tiene la región oriental. Bueno, hablemos ahora del producto de la soja, del cultivo de la soja. ¿Cuáles son los productos que se comercializan de la soja? Bueno, hoy normalmente la soja se va directamente a industria para el tema de aceite, por un lado, y la proteína que se usa tanto para consumo humano como para consumo animal, ¿verdad? El speller de soja sabemos bien que entra en la ración balanceada que se le da después a los animales. Pueden ser bovinos, equinos, incluso suinos, ¿verdad? ¿Y qué desafíos más tenemos en el manejo de la soja acá en nuestra región? Bueno, aparte de que en el sistema de manejo que nosotros le damos, no solamente al cultivo de la soja, sino a los cultivos en general, hablando agroecológicamente, el tema del manejo para nosotros es demasiado importante. La cobertura de suelo, como hablamos, el manejo del agua en el perfil, que se hace normalmente en invierno, porque nosotros dependemos grandemente en lo que llueve en invierno para captar y almacenar eso en el perfil del suelo y que esto después sirva para que se traduzca en rendimiento de la soja durante el verano y la época que es lluviosa. Lo que nosotros tenemos que evitar en el cultivo de la soja, y no solamente el de la soja, es posicionar los momentos críticos de cultivo cuando son nuestros momentos extremos, Sí, sí. que serían alta temperatura y un poco de falta de lluvia, ¿verdad? Que es típico en nuestro verano. El secreto está en acertar cuándo van a ser esos momentos, ¿verdad? Sí. Y ahí está el tire y afloje, que es la parte técnica versus un poco de suerte y bendición divina para acertar esos momentos, ¿verdad? Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Qué te parece si ahora nos vamos a un breve corte comercial? Adelante. Entonces nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más producción acá en el Chaco.
estamos de vuelta en Chaco Rural con el cultivo de soja y la producción acá en el Chaco con estas condiciones extremas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se logra en estas condiciones extremas de 45 grados de calor en la sombra, sensación térmica de más de 60 grados? Y esto es algo histórico, después de, no sé, 50 años por ahí estamos teniendo un verano tan cálido como este. ¿Y cómo se logra la plantación de soja que funcione? Bueno, a nivel nacional puede ser que sea toda una novedad esos calores, ¿verdad? Pero acá en el Chaco es prácticamente algo normal para nuestro verano, ¿verdad? Eso es cierto. Bueno, gracias a, vamos a decirle, por suerte nuestra, el cultivo de la soja es bastante rústica. Sorprendentemente aguanta las condiciones chaqueñas y estamos haciendo mucho hincapié en desarrollar o, vamos a decir, entender cuáles son los materiales que serían más interesantes para nosotros acá en nuestras condiciones, así como vos dijiste, que son bastante más agresivas comparándose con otras regiones del Paraguay. Y ese es el mayor desafío que tenemos, entender qué materiales, en qué condiciones sembrar y cuándo sembrar. Hay mucho todavía por hacer, por suerte, y acá en el Chaco hay los departamentos técnicos de las cooperativas funcionan bastante bien, el nuestro es bastante completo, el de las demás cooperativas también hay bastante conocimiento técnico. Y yo les invito a los productores que quieran probar el cultivo, se acerquen a los departamentos técnicos de cualquiera de las cooperativas, que estamos con mucho gusto para servirle a todos. Bueno, los principales desafíos que enfrentamos acá en el Chaco son estas condiciones extremas, Sí, ¿verdad? sí. La temperatura, la escasa humedad y el régimen de precipitaciones que no es muy claro en todos los años, ¿verdad? Y hablando de las precipitaciones, ¿cómo se logra que la soja sobreviva? Yo voy a contar una experiencia que sucedió el año pasado de una soja que se sembró el 23 de febrero y se cosechó el 23 de mayo. Se sembró la soja y le cayó apenas 53 milímetros desde que se sembró hasta que se cosechó. Y esa soja rindió en promedio 1.800 kilos por hectárea. No te puedo creer. Sí, eso es ¿Y sin mentir. de qué vive entonces la soja? Y ahí está el secreto, hacer cobertura y cargar el perfil del suelo. Entonces en la cobertura está una gran parte del secreto. Así mismo es. Cobertura, ahorro de humedad en el perfil del suelo, elegir el material y la época de siembra. Entonces, ingeniero, veo que tenemos muchísimos desafíos, pero ¿cómo se proyecta la soja hacia el futuro? ¿Va creciendo o se va a quedar más o menos estable? Bueno, nosotros creemos que si ponemos los desafíos versus las ventajas son mucho más amplias, sobre todo por el costo de producción, ¿verdad? Y esperamos que siga creciendo, ¿verdad? Hay estimaciones que dicen que va a cubrir hasta el 5% del área productiva del Chaco, ¿verdad? Esperemos que sí sea. Vamos lentamente, pero seguro del crecimiento, y cada año se expresa más en las proyecciones. ¿Y cuánto se produjo, para darte un ejemplo, cuánto se produjo el año pasado y cuánto se produjo este año, para decirlo así? Bueno, del año pasado se tenían contabilizado alrededor de 2.200, 2.300 hectáreas para lo que es la cooperativa Fergen, y para este año están estimadas unas 5.700 hectáreas de soja, o sea, prácticamente se duplicó el área de siembra de soja. Y ya que estamos hablando de esta expansión, ¿qué tiene que hacer un productor para que pueda plantar la soja? Planear, planificar y munirse de conocimientos técnicos. Las cooperativas y los departamentos técnicos están bastante criteriosos en ese sentido. Se pueden acercar a cualquiera de estos servicios agropecuarios o de asistencia técnica, que con gusto la atenderemos. Ahora tengo una pregunta más. En los bloques anteriores me hablaste de que el ciclo de la soja es de 4 años más o menos. ¿Podemos hablar de que la soja dentro de 4 años va a bajar o no? No, en realidad es el sistema integrado de agricultura y ganadería, Sí. tiene una sucesión de 4 años de agricultura, Sí. y 4 años de pastura. No significa que los 4 años va a ser soja, ¿verdad? Un verano es soja, el siguiente verano puede ser maíz, puede ser sésamo, chía y así sucesivamente. Es una rotación de cultivos,
No es un monocultivo, no es que se hace un cultivo durante los 4 años. Por eso también es en detrimento de los rendimientos. Entonces, podemos decir que no se explota la soja, sino que se añade a un sistema integrado Así de mismo, producción. sí, así mismo. La soja es un protagonista más de todo este sistema, donde el fin mayor es la producción ganadera, agroganadera. Ingeniero, estamos viviendo una realidad de la producción acá en el Chaco. Te doy muchas gracias por estar acá presente en Chaco Rural. No sé si tenés algo más que agregar. No, yo soy el agradecido y estamos para servirle en asistencia técnica de Fergen a todos los interesados en hacer soja o cualquier otro cultivo. Muchísimas gracias. Esto fue Chaco Rural con el cultivo de soja. Nosotros nos vemos el próximo viernes a las 19 horas. Sencoprop, la industria del cuero y derivados, presentó.